Le doy la palabra al vicepresidente de la Comisión de Justicia, el diputado Tonelli. Gracias, presidente, y gracias, ministro, por haber venido y por su exposición en torno a la ley, al proyecto de ley. Hay un punto en el que coincidimos y quiero destacarlo, y es que, sin dudas, la mejor solución al problema que enfrentamos o a la situación que enfrentamos como consecuencia del fallo de la Corte del 16 de diciembre pasado, sin duda la mejor solución es una nueva ley del Congreso. Esa es la solución republicana, esa es la solución democrática y esa sería, desde mi punto de vista, y en esto coincidimos, la mejor solución a la situación que enfrentamos. A partir de ahí surgen las diferencias. Respecto de la historia que usted hizo del fallo de la Corte y todos los antecedentes, no voy a hacer comentarios para no extenderme. Claramente tengo mis diferencias. Me quiero referir exclusivamente al proyecto de ley, que es lo que nos interesa. En ese sentido, usted trazó una diferencia entre una ley que fuera democrática, no corporativa, de poder no concentrado, y un proyecto de ley que, por el contrario, fuera democrático, no corporativo, no concentrado. Y pareciera que esas dos situaciones antagónicas se daban entre el proyecto de ley del Poder Ejecutivo y la vieja ley 24.937. Y la verdad es que yo no alcanzo a ver que haya una diferencia tan sustancial entre esas dos leyes. Porque en rigor de verdad, la única diferencia que hay entre la ley 24.937 de 1997 y el proyecto del Poder Ejecutivo es que en el proyecto del Poder Ejecutivo hay 2 legisladores menos y un académico menos. Todo lo demás es igual, o casi igual. Y no me parece que realmente esa diferencia de 2 legisladores menos y un académico menos justifique que una ley sea antidemocrática, corporativa, de poder concentrado, y la otra sea democrática, no corporativa y de poder no concentrado. Realmente no me parece que esa diferencia de 3 integrantes sea tan grande como para que un proyecto sea bueno y el otro sea malo. Además, en tren de hacer historia y de hablar de cambios de opiniones o de cambios de posición, es bueno recordar que la ley 24.937 fue sancionada aquí en diputados prácticamente por unanimidad. Hubo solamente 3 o 4 votos en contra. Y en el Senado fue sancionada por unanimidad. Es decir, la votaron todos, incluidos los peronistas, incluidos ustedes. Exactamente. De modo que tan mala no ha de haber sido la ley 24.937 desde el momento que el Congreso, todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso, la sancionaron y la aprobaron de manera casi unánime, con la excepción de unos poquitos votos aquí en la Cámara de Diputados. Y en ese sentido, la opinión de que la ley 24.937 no funcionó o fue una mala ley es una opinión suya que la verdad no comparto, y me parece que tampoco comparte mucha gente que conoce la historia del Consejo. Ahora, yendo al proyecto en sí mismo, quiero señalarle 2 diferencias sustanciales que tenemos respecto al proyecto del Poder Ejecutivo para en todo caso escuchar su reflexión. La primera es la referida a la presencia de un juez de la Corte Suprema en la integración del Consejo de la Magistratura. Presencia que estaba prevista en la primera ley, aquella sancionada por unanimidad por todas las fuerzas políticas del Congreso, incluyendo al peronismo en todas sus variantes. Y en ese sentido hay que recordar que el artículo 114 de la Constitución, tantas veces citado por usted, dice que tienen que estar representados en el Consejo los jueces de todas las instancias. Todas las instancias. Y yo personalmente no tengo ninguna duda de que la Corte es una instancia más en el Poder Judicial, es la última en algunos casos, aunque es la única en otros casos,
es el superior tribunal de nuestro sistema. Porque en ese sentido hay que recordar que a la Corte no solo se llega por apelación, no solo se llega por apelación extraordinaria ante una instancia extraordinaria, sino que, en primer lugar, también hay apelación ordinaria ante la Corte Suprema, como la hay ante cualquier Cámara de Apelaciones. Pero además hay juicios que solo tramitan en la Corte, respecto de los cuales la Corte es única instancia. Lo dice el artículo 117 de la Constitución Nacional. De modo que para cumplir con la manda constitucional de que estén representadas todas las instancias, me parece que es bastante claro que la Corte tiene que estar allí. Y en relación con la situación actual, agrego, como usted sabe, yo integro el Consejo de la Magistratura y debo decirle que en este breve tiempo que llevamos desde este nuevo Consejo de la Magistratura, resultado de ese fallo de la Corte de diciembre, personalmente juzgo que la presidencia del presidente de la Corte ha sido beneficiosa. El Consejo ha vuelto a funcionar, está funcionando lentamente con las adaptaciones y modificaciones necesarias que implica el paso de una integración de 13 a una de 20, pero está funcionando eficientemente. De modo que no coincido con que la ley 24.937 haya configurado un consejo antidemocrático, inconstitucional o que funcionó mal como usted sostuvo. En primer lugar, por el origen de la ley y por esa unanimidad, por ese consenso que hubo aquí en el Congreso a la hora de su aprobación. Y en segundo lugar, por la experiencia que arrojó el funcionamiento de esa ley. Y la otra gran diferencia, que se refiere también a la integración del Consejo, porque la ley menciona al principio en el artículo primero un Consejo de 17 miembros, al que usted también se refirió. Pero en realidad es un Consejo de 33 miembros, porque después se agrega una comisión federal de 16 senadores, lo cual lleva a 33 la integración del Consejo. Y lo cual además rompe totalmente el equilibrio al que usted aludió, porque 16 senadores en esa comisión federal, más 2 senadores en la integración de lo que llamaríamos el Consejo normal, da 18 senadores sobre un total de 33 miembros. Está muy claro que allí no hay equilibrio. Pero además no están claras las funciones de esa comisión federal, que interviene en todo pero no interviene en nada. El proyecto de ley dice que interviene en todo, en todos los asuntos, en los expedientes de disciplina, en la selección de magistrados, en la aprobación, pero a su vez no interviene, no vota, no sé, no se entiende muy bien. La verdad que es uno de los puntos más objetables del proyecto de ley, la aparición de esa extrañísima Comisión Federal, que personalmente sospecho que se debe la presencia de esa Comisión Federal a la necesidad de obtener un voto en el Senado del senador que propició esa incorporación. A nosotros la verdad que el proyecto tal como está y sin perjuicio de observaciones menores, con estas dos disidencias se nos hace imposible de votar. Se nos hace imposible de votar si no está asegurada la representación de todas las instancias, como dice la Constitución Nacional, lo que exige ineludiblemente la presencia de un juez de la Corte en el Consejo, que además, por el orden natural de las cosas, si lo integra, debe presidirlo, y mucho más imposible de votar se nos hace en la medida que se mantenga esta absurda, y el término corre por mi cuenta, esta absurda Comisión Federal de 16 senadores. Además, ¿por qué 16 senadores? ¿Por qué no 8 senadores y 8 diputados? ¿Por qué no, en fin, por qué no tener otra representación? Estas son las diferencias sustanciales que quiero que queden en claro, ministro, y que son las que deberíamos, en todo caso, buscar la manera de zanjar si es
si es que la hay y si es que la encontramos. Le agradezco nuevamente y espero que tengan en cuenta mis opiniones.